Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva, continuando nuestra transmisión desde los respectivos hogares de cada uno de los integrantes de este espacio, fruto de la pandemia, el toque de queda. Por eso estamos desde nuestras casas cumpliendo con nuestro compromiso. El tema del dólar está pues en el tapete, la cotización ha estado subiendo, hay una escasez evidentemente, el dólar es una mercancía, no tenemos tantos dólares disponibles en el mercado y cuando baja la oferta, pues el precio de un bien tiende a subir. ¿Qué ha pasado, Radamés? ¿Cómo es? ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación que tiene un impacto tremendo en la economía? Ya se está negociando 59.60 a 59 pesos, a 60 el dólar, anda bordeando ese número. Y pues en medio de todo este contexto que estamos viviendo, además de una situación sanitaria complicada y ahora pues el alza en la cotización del dólar. Hay que señalar que uno de los éxitos del actual gobernador del Banco Central y de su gobernador, que ya tiene muchos años ahí, ¿no? Viene desde la etapa final del gobierno de Balaguer. 16 años. Sí, exacto. Estuvo en la etapa final del gobierno de Balaguer, después siguió en el primer gobierno de Leonel Fernández y luego ha estado todo el tiempo del 2004, los 8 años de Leonel y los 8 años, más de 16. O sea que hizo un primer periodo de 5. Más de 20. 5 más o menos, y 16. Tiene más de 20. Los 20 años del PLD, él ha sido el gobernador más. El único. La última, sí, más la última etapa del gobierno de Balaguer, hasta el 96. No recuerdo qué tiempo duró. ¿Tú recuerdas, Manuel, en el gobierno de Balaguer? ¿Qué tiempo? Si tenía ya 2 años más o menos, ¿no? O 95, 96. Más o menos, sí, los últimos 2 años de Balaguer. Los últimos 2 o 3 años del gobierno de Balaguer. Bueno, el que más tiempo ha estado en ese puesto. Sí, sí. Más tiempo, entonces, uno de los, digamos, siempre se enfrascó, siempre se dedicó a fondo a tratar de controlar la tasa de cambio, ¿no? Es decir, por eso vimos durante muchos años un deslizamiento suave de la tasa de cambio, ¿no? Que generalmente... ¿Bajo qué mecanismo se hizo eso, Radamés? ¿Cuál, perdón? ¿Qué mecanismo utilizó para mantener ese equilibrio gradual de la... Bueno, él utilizaba una serie de instrumentos, ¿no? Sobre todo instrumentos de política monetaria, ¿no? Imagino que la compra de certificados. Sí, exactamente. Hay una diversidad de certificados. Sí, pero también emisión de dólares cuando la reserva, la reserva que tenía. Lo principal, lo que mantiene estable una moneda generalmente es la estabilidad económica en general y el crecimiento de la economía y la generación de divisas, ¿no? Sobre todo, que entre a la economía una cantidad importante de divisas, producto de los sectores generadores de divisas. Pero entonces, lo que hemos visto en los últimos meses es un fenómeno que no habíamos visto ya desde el 2004 para acá, que había habido un deslizamiento relativamente suave de la tasa de cambio. Anual se habla de un 3%, más o menos. Sí. Una devaluación aproximadamente de un 3%. Pero ahora hemos visto desde marzo para acá que ha habido una devaluación considerable. Y en el último año, de año en año, es decir, de mayo a mayo, en más de un 10%, ¿no? Y ahora lo más preocupante es que hemos vuelto a algo que hace tiempo que no veíamos, que la tasa de cambio oficial es una cosa y la real es otra. La informal. O sea, que ha vuelto a surgir el mercado negro. Bueno, no es negro, sino porque están ahí las tasas de cambio. Es legal, es decir, es legal, no es, sí. Es decir, mientras el Banco Central está hablando de una tasa oficial de un 56-1, más o menos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, está a 60-1, como acaba de señalar. En la calle y con restricciones muy fuertes en la banca formal para los clientes. Sí.
de No, 100, no, hay unos no, yo ayer pagué, porque yo pago dólares, ¿verdad? En la tarjeta de en dólares la tarjeta de crédito. y ayer estuvo cerca de un 58 de 50, casi un 57 y pico, ¿no? Casi 58 por uno, ¿verdad? En los bancos formales, ¿no? En los bancos formales. Que solo le venden a sus clientes, a clientes. Claro, es decir, lo que tenemos cuentas, tarjeta de crédito, pues nos venden los dólares, ¿no? Una cantidad limitada para cubrir. Exactamente. Una cantidad, en fin. Entonces, ¿qué está pasando? La razón número uno, sin lugar a dudas, es que la disponibilidad de divisas se ha reducido. Hay escasez de dólares porque las fuentes generadoras de divisas están en crisis. El turismo, cero en este momento. Cerrado. ¿No? Cero en este momento. Y organismos internacionales calculan que este año íbamos a recibir, habían calculado 7.700 millones de dólares. Pero se habla de que podría ser, ellos calculan que podría ser la mitad. Yo entiendo que va a ser menos de la mitad. Es decir, que podría ser 3.500 millones de dólares. Pero como va la cosa, Emanuel, Alejandro, wow, yo tengo la impresión de que ese cálculo de los organismos internacionales, sobre todo el Fondo Monetario, de que podíamos recibir 3.500 millones de dólares del turismo, yo creo que es un cálculo que podría ser hasta menor de ahí. ¿Ves? Las remesas... Entre paréntesis, hay que ver que el problema de la pandemia en países emisores de turistas como Estados Unidos y Europa, y también de Sudamérica, de Argentina, que vienen muchos turistas. Sí, vienen muchos, y Chile. Pero esos países están en este momento en una incertidumbre total con respecto a la pandemia, es decir, que el impacto de la pandemia en esos países va a aumentar el turismo procedente de ellos. De modo que este año entero el turismo va a sufrir un tremendo impacto. Claro, y el poder adquisitivo, porque esos turistas que venían, sus recursos los van a destinar a asuntos más prioritarios ahora mismo. Es decir, las remesas han caído en alrededor de un 10%. Sin embargo, las remesas no van a caer menos en este país que en otros países, por la relación filial. El dominicano del exterior es muy fiel a sus familiares. El vínculo afectivo. Y en el caso de Estados Unidos, han recibido un dinerito adicional, están recibiendo unos $1.200, etcétera, etcétera. De manera que de todas maneras, las remesas van a disminuir, pero no van a disminuir de manera catastrófica, ¿no? 20%. Se está hablando de un 10%. Por ejemplo, el mes de marzo, que es el último dato, cayeron, se recibían 590 millones de dólares mensuales. Sí. Y cayó a 520 millones. No, la verdad que la diáspora es loable, la diáspora dominicana es admirable. Creo que la diáspora es la que mantiene parado este país. Creíble. Porque ese es un dinero real. El del turismo es un dinero que se escapa, una gran parte de ese dinero se queda en manos de los tour operadores, en las importaciones que hacen los sectores turísticos. Ese dinero de la diáspora es un dinero que asciende a más de esa cantidad de 7.000 millones, porque hay una parte que no se contabiliza. Que la traen, que vienen, que la traen directamente. En caja, en ropa, en comida, dinero que viene en los bolsillos de la gente que viaja, en fin, que nada de eso se contabiliza. Entonces también estamos en el tema de la zona franca. ¿Qué por ciento de la zona franca? ¿Qué evolución van a tener la zona franca? Eso va a depender mucho de lo que va a pasar en la economía mundial, ¿no? Sí. Y la recomposición de los mercados internacionales. La recomposición de los mercados, y si esos capitalistas van a seguir entendiendo a la República Dominicana como un país atractivo para sus inversiones de zona franca. Entonces, todo eso está... También han caído las exportaciones nacionales, excepto el oro, ¿verdad?
una noticia positiva es el petróleo, pero sin embargo está subiendo. Ya comenzó. Ya está por encima de los $30, ¿no? No solamente está subiendo, Radamés, sino que no teníamos capacidad de almacenaje para aprovechar cuando estuvo a menos $40 el barril. Cuando estaba barato. Claro. También hay que señalar, aunque muchos economistas no lo han señalado, que la política expansiva monetaria, es decir, de facilitar el crédito en estos días para tratar de reactivar la economía, es decir, que haya una mayor cantidad de dinero en circulación, ¿verdad? Hay más peso detrás del dólar. Hay más peso, ¿cómo que le dicen? Persiguiendo dólares. Cayéndole atrás, enamorado. Claro, esos pesos enamorados de los dólares. Claro, que ustedes recuerdan lo que pasó en el 2004, el 2003, 2004, que el gobierno de Hipólito Mejía tuvo que abrir unos certificados de una tasa de interés altísima para recoger dinero y toda esa inundación monetaria, tratar de secarla un poco con esos certificados. De manera que al haber esta política monetaria expansiva también es un elemento. Entonces la economía no tiene las divisas para su crecimiento, ¿verdad? Y entonces pues hay una situación de la economía mundial. Todo va a depender mucho de la economía mundial. En definitiva, Radamés, todas esas fuentes que tú has analizado quiere decir que hay una sequía de dólares en el país. Claro, así es. Escasea en el mercado. Está entrando el dólar y se mantiene una cierta demanda para las importaciones, entonces hay una devaluación lógica. Claro. A no ser que el Banco Central intervenga e inyecte, pero la magnitud de la inyección va a ser tan grande que el Banco Central también va a aceptar. De hecho, el Banco Central tenía unas reservas internacionales muy importantes en diciembre, enero. Pero eso es muy alta, alrededor de 10.000 millones de dólares, pero eso se ha ido reduciendo, Emanuel. Claro. Ha ido mermando. Entonces, hay que ver, este país necesita dólares para poderse reactivar, no para la reapertura, porque una cosa es la reapertura, como dice un economista amigo, sino para la reactivación de la economía se necesita dólares. ¿Dónde están esos dólares? Ahí tendremos que emplearlo a fondo. Pero eso significa, Radamés, que una política quizás adecuada, pertinente, sería orientar todo el esfuerzo público y privado hacia la economía interna, más propio, que el país tiene más control, por ejemplo, como la propia agricultura y la agropecuaria en general. El propio turismo interno para activar un poco la capacidad hotelera que tiene el país. No, estoy de acuerdo, pero tú sabes que eso tiene esas actividades, un resultado. Sí, perdón. Se harían en pesos, mayormente, no en dólares. Sí. No, yo estoy de acuerdo que hay que reactivar la agricultura con alto nivel tecnológico, ¿no? Sobre todo de frutales y vegetales, porque ya la agricultura no es competitiva. Pero tú sabes que eso tiene un impacto a mediano plazo y también es limitado en términos de divisa, Manuel. No estamos hablando de miles de millones. Eso es para que genere peso. Bueno, ok. Los chinos parece ser que van a orientar su economía, pero estamos hablando de un mercado enorme. 1.300 parece que, según dijo Xi Jinping, parece que quieren reorientar más su economía hacia adentro, es decir, hacia la demanda, el consumo interno. Pero nosotros tenemos una economía orientada hacia afuera, Manuel, el turismo, zona franca, remesas, depende mucho del exterior, ¿tú me entiendes? Entonces, tenemos ciertas limitaciones para reactivar la economía en función del mercado interno, es lo que te quiero decir. Eso de manera que esa es la situación. Vamos a ver, por eso es que la concertación... El mercado interno y del mercado negro también. Sí, por eso un gobierno de unidad nacional, Emanuel, yo pienso que será necesario para que el país pueda enfrentar lo que viene. Sí, muy difícil. El próximo gobierno. Oye, Emanuel, si hay dos mercancías, Emanuel lo conoce muy bien porque ha vivido intensamente en los últimos años lo que ha pasado en el país con la devaluación.
Sabemos el impacto que ha tenido la devaluación en muchos gobiernos anteriores. Emanuel. Vamos a hacer una pausa. Entonces, sí, pero lo que quiero decir, para terminar este tema, en los últimos 30 segundos, Alejandro, es que hay dos mercancías que tienen un gran impacto político, Emanuel. Tú lo sabes más que nadie, que son el dólar y el arroz. El dólar y el arroz. ¿Entiendes el mensaje que te estoy diciendo? Claro el dólar y el arroz tumban gobierno. Entonces, eso podría tener hasta su impacto electoral si sigue devaluándose el peso. Pregúntenle a Hipólito si no lo tiene. Bueno, prácticamente impidió que se reeligiera. Vamos a la pausa. Lo derrocaron. Vamos a la con el ataque a la moneda. Vamos a la pausa. Puntos y enfoques. Actualidad informativa en perspectiva. Bueno.